Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las noticias, chismes y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Hoy tengo un tema que, créanme, está que arde en las redes sociales. Prepárense porque vamos a desentrañar un drama turco de proporciones épicas, uno que involucra a nuestras estrellas favoritas y un secreto que desató la furia. Hoy vamos a hablar del escándalo que sacudió a los fans de las series turcas y que involucra a dos nombres que resuenan en nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben, la pareja soñada de Erkenci Kuş, la serie que nos enamoró a todos con su química y sus historias de amor apasionadas. Pero como en toda buena novela, parece que la realidad superó la ficción, y esta vez no para bien. Imaginen esto, Demet, la carismática Sanem, y Can, el irresistible Kandibit, eran la pareja perfecta en la pantalla. Todos soñábamos con que su amor trascendiera la ficción. Y bueno, por un tiempo, eso pareció suceder. Rumores, fotos sospechosas, miradas cómplices. Todos estábamos seguros de que Cupido había hecho de las suyas. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y en este caso, no todo lo que parecía amor, lo era. La historia es larga y tiene muchos giros, así que agárrense porque esto es solo el comienzo. Lo que desencadenó la tormenta, lo que realmente encendió la mecha de la furia en las redes, fue un detalle, un pequeño secreto que Can, aparentemente, había mantenido oculto. Y no crean que se trata de un simple olvido. No. Es mucho más jugoso que eso. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar que, después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can parecía haber tomado caminos separados. Ya no los veíamos juntos, y las entrevistas mostraban una frialdad que contrastaba con la pasión que irradiaban en la serie. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfriaron las cosas? ¿Era todo una farsa? Esas eran las preguntas que rondaban en la mente de todos los fanáticos. Y aquí es donde entra el detalle secreto. Al parecer Can, durante el rodaje de Erkenci Kuş, habría estado en una relación. Sí, lo escucharon bien. Una relación paralela, un romance en las sombras, mientras interpretaba a un hombre enamorado de Demet. Imaginen la sorpresa. Imaginen el shock. Para muchos fue una traición, no solo a Demet, sino a los propios fans que habían invertido tanto en su historia. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todos se convirtieron en un hervidero de opiniones, críticas y especulaciones. Los fans de Demet, por supuesto, se volcaron en su apoyo, defendiéndola a capa y espada. Otros, en cambio, tomaron partido por Can, intentando justificar sus acciones o, al menos, restarle importancia al asunto. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató tanta ira? ¿Cuál fue ese detalle que hizo que la gente se enfureciera tanto? Bueno, la información que llegó a la luz, gracias a algunas fuentes cercanas a la producción y a rumores que circularon en Internet, reveló que Can habría tenido una relación con una persona del equipo de la serie. Y no solo eso, sino que supuestamente esta relación habría sido bastante pública dentro del set. Imaginen el ambiente. Demet actuando escenas románticas con Can, creyendo en la magia de su amor ficticio, mientras él, en la vida real, compartía su tiempo con otra persona. El cinismo. La hipocresía. Para muchos esto fue una falta de respeto, una manipulación de los sentimientos de los fans. La idea de que la conexión en pantalla era, en parte, una construcción, una actuación, rompió la ilusión para muchos. La línea entre la ficción y la realidad se había difuminado, y en este caso, de una manera que generó desilusión. Pero la historia no termina ahí. Lo que realmente agravó la situación fue la forma en que Can manejó la situación. En lugar de aclarar los rumores, de dar explicaciones, de reconocer lo ocurrido, optó por el silencio. Un silencio que se interpretó como una actitud arrogante, como una falta de empatía hacia Demet y hacia los fans. Este mutismo solo alimentó la especulación y la desconfianza. Las redes sociales, siempre atentas, comenzaron a analizar cada gesto, cada publicación, buscando pistas que revelaran la verdad. La falta de transparencia se convirtió en un agravante. Las críticas llovieron. Se le acusó de inmaduro, de egoísta, de no valorar el amor y el cariño que le habían brindado sus seguidores. La imagen de Can, que hasta ese momento era la de un galán perfecto, se vio empañada por este escándalo. Muchos fans dejaron de seguirlo, de ver sus proyectos, de apoyar su carrera. Se cuestionaron sus motivaciones y su autenticidad.
Los comentarios oscilaban entre la decepción y la indignación. La expectativa de los fans se había roto y la confianza, un pilar fundamental en la relación entre celebridades y seguidores, se tambaleaba. Por otro lado, Demet, con su elegancia y profesionalismo, no hizo declaraciones directas sobre el tema. Prefirió mantener el silencio, pero sus redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Sus fans más que nunca demostraron su cariño y admiración, resaltando su talento, su belleza y su buen corazón. La postura de Demet, sin embargo, no fue percibida como inacción, sino como una demostración de fortaleza y dignidad. La ausencia de declaraciones solo fortaleció la narrativa de la víctima, generando aún más empatía y respaldo. Este silencio por parte de ambos actores, aunque comprensible, solo alimentó la especulación y la controversia. ¿Qué pensaba Demet realmente? ¿Estaba dolida? ¿Decepcionada? Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero la empatía de los fans hacia ella era palpable. Las teorías se multiplicaban y las conversaciones en línea se volvían más intensas. La ausencia de una respuesta oficial solo abrió la puerta a la imaginación y al debate. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que, en primer lugar, debemos entender que la vida de los famosos no es siempre lo que parece en la pantalla. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener sus secretos y sus complejidades. La idealización de las celebridades es algo común, pero es importante recordar que son seres humanos con imperfecciones y desafíos como cualquier otro. La presión de la fama, los rodajes extenuantes y las dinámicas complejas del set pueden influir en sus relaciones y en sus decisiones. En segundo lugar, es importante recordar que los actores son personas, con sentimientos y emociones, y que a veces pueden cometer errores. No por eso debemos juzgarlos sin piedad. La crítica es válida, pero la cancelación, el linchamiento mediático, no siempre es la solución. Debemos ser capaces de separar el personaje del actor, y de entender que la vida privada de una persona es, en última instancia, su propia responsabilidad. Pero al mismo tiempo, es válido exigirles honestidad y respeto hacia sus fans. La relación entre una celebridad y sus seguidores se basa en la confianza y la transparencia. La información que revelaron las fuentes y los rumores encendieron la mecha porque, en cierta medida, sintieron que esa confianza se había roto. La falta de transparencia y el aparente engaño dañaron esa conexión y la ilusión que habían creado. Y por último, creo que este escándalo nos demuestra el poder de las redes sociales. Un simple detalle, un rumor, puede desencadenar una tormenta mediática de proporciones épicas. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectarse con sus ídolos, expresar su apoyo y mantenerse al tanto de sus vidas. Por otro lado, también pueden amplificar rumores, generar campañas de odio y destruir reputaciones en cuestión de horas. Es crucial ser críticos con la información que consumimos en línea y evitar caer en la propagación de noticias falsas o en la participación en comportamientos tóxicos. La verdad es que a día de hoy, la situación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. No sabemos si se han reconciliado, si se hablan, o si simplemente han decidido seguir caminos separados. Lo que sí sabemos es que el recuerdo de Erkencikus y su química sigue vivo en nuestros corazones. Y a pesar de todo, seguimos soñando con finales felices, incluso en la vida real. Pero, ¿qué más se esconde detrás de este escándalo? Profundicemos un poco más en los detalles, analicemos las posibles motivaciones y exploremos el impacto que tuvo en la carrera de ambos actores. *** El secreto revelado, más allá de la supuesta infidelidad ***. La información que circuló en ese momento no solo hablaba de una relación paralela, sino que también mencionaba detalles específicos sobre la persona involucrada y cómo se desarrollaba la relación en el set. Según los rumores, la persona en cuestión era parte del equipo técnico, lo que generó aún más controversia. La idea de que Can estuviera involucrado románticamente con alguien del equipo, mientras simultáneamente interpretaba a un personaje enamorado en la serie, se interpretó como una falta de respeto hacia el trabajo de Demet y el equipo en general. Además, se habló de cómo la relación era, en cierta medida, pública dentro del set. Testimonios anónimos, filtrados a través de redes sociales y foros de discusión, mencionaban miradas cómplices, gestos de afecto y momentos de intimidad que supuestamente ocurrían a la vista de todos. Esto añadió una capa extra de complejidad al asunto, ya que sugería que Can no solo estaba llevando una doble vida,
sino que además parecía no importarle demasiado el impacto que esto pudiera tener en el ambiente laboral y en la percepción del público. *** El impacto en la carrera de Can Yaman ***. El escándalo tuvo un impacto significativo en la carrera de Can Yaman. Aunque ya era una estrella en ascenso antes del incidente, la controversia le generó una importante cantidad de detractores. Muchos fans, decepcionados por su comportamiento, decidieron dejar de seguir sus proyectos y boicotear su trabajo. Las redes sociales se inundaron de críticas, memes y comentarios negativos que afectaron su imagen pública. Además, el escándalo generó dudas sobre su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Algunos productores y directores, preocupados por la posibilidad de que su comportamiento afectara la imagen de sus proyectos, podrían haber dudado en contratarlo. La industria del entretenimiento es muy sensible a las controversias, y una reputación dañada puede ser muy difícil de reparar. Sin embargo, a pesar de las críticas y el impacto en su imagen, Can Yaman también tuvo defensores. Algunos fans argumentaron que su vida privada era su asunto y que no debían juzgarlo por sus decisiones personales. Otros trataron de minimizar la importancia del escándalo y pidieron que se le diera una segunda oportunidad. La reacción de Demet Özdemir y su impacto en su carrera ***. La reacción de Demet Özdemir ante el escándalo fue muy diferente a la de Can Yaman. En lugar de hacer declaraciones directas o participar en la controversia, optó por mantener un perfil bajo y concentrarse en su trabajo. Esta postura, lejos de ser percibida como una debilidad, fue interpretada como una muestra de madurez, profesionalismo y dignidad. Demet se mantuvo fiel a su trabajo, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento y versatilidad. Los fans, impresionados por su actitud, le brindaron un apoyo aún mayor. Sus redes sociales se convirtieron en un espacio de admiración y cariño, y sus seguidores se volcaron en defenderla y celebrar sus logros. El escándalo paradójicamente fortaleció la imagen de Demet. Su postura, en la que prevaleció la discreción y el profesionalismo, la convirtió en un ejemplo a seguir para muchos. La gente valoró su capacidad de mantener la calma y de no dejarse arrastrar por la polémica. Esto, a su vez, generó más oportunidades laborales y la consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. El papel de las redes sociales y la cultura de la cancelación ***. El escándalo de Demet y Can es un claro ejemplo del poder de las redes sociales y de la creciente cultura de la cancelación. En la era digital, cualquier información, por pequeña que sea, puede viralizarse rápidamente y generar reacciones masivas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde las celebridades son constantemente juzgadas y evaluadas por sus acciones. La cultura de la cancelación, por su parte, se ha convertido en una herramienta de protesta y de justicia social. Cuando una persona es acusada de cometer una falta, las redes sociales se convierten en un foro donde se discute y se decide su destino. En muchos casos, la cancelación puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de oportunidades laborales, el aislamiento social y el daño a la reputación. En el caso de Demet y Can, el escándalo generó una fuerte reacción en las redes sociales, pero las consecuencias fueron diferentes para cada uno. Mientras que la imagen de Can se vio empañada y su carrera sufrió un revés, la de Demet se fortaleció y su popularidad aumentó. Esto demuestra que la forma en que se manejan las situaciones de crisis puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Lecciones y reflexiones finales ***. El escándalo de Demet y Can nos deja varias lecciones importantes. La importancia de la honestidad y la transparencia en la era digital, es fundamental que las celebridades sean honestas y transparentes con sus fans. Ocultar información o dar explicaciones ambiguas solo genera desconfianza y alimenta la especulación. El poder de la resiliencia ante las adversidades, es importante mantener la calma, la dignidad y la profesionalidad. La forma en que se enfrentan las crisis puede marcar la diferencia en el futuro. La necesidad de separar la vida pública de la privada Los actores son personas con sentimientos y emociones, y tienen derecho a su vida privada. Es importante evitar juzgar a las personas por sus decisiones personales y evitar el acoso y el ciberbullying. El peligro de la cultura de la cancelación La cultura de la cancelación puede ser una herramienta útil para denunciar injusticias, pero también puede tener consecuencias negativas.
Es importante evitar los juicios sumarios y dar espacio a la reflexión y al diálogo. En resumen, el escándalo de Demet y Can fue un drama turco que sacudió las redes sociales y que nos dejó muchas lecciones importantes. Nos demostró el poder de las redes sociales, la importancia de la honestidad y la transparencia, y la necesidad de tratar a los demás con respeto y empatía. La historia de Erkenci Kuş y su impacto en la vida real nos recuerda que a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la esperanza y para los finales felices. Así que en resumen, hoy hemos explorado el escándalo que sacudió a los fans de Erkenci Kuş, el detalle secreto de Can que desató la ira en las redes sociales. Y las consecuencias de este drama turco. Hemos hablado de traición, de secretos, de silencio y de la fuerza de las redes sociales. Un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando debate. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna novedad. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Can actuó bien? ¿Apoyan a Demet? ¿Qué otras series turcas les gustaría que comentáramos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.